punto de vista de la teoría neoclásica, donde se enfoca el sistema económico como a partir de los mercados, ¿no? Básicamente mercados de bienes, mercados de servicios, de una interrelación entre las empresas que producen y las familias que consumen lo que producen las empresas. Bien. Y hay intercambio de bienes, intercambio de servicios, de factores de producción, ¿no? Y habíamos visto un enfoque alternativo, en el cual el sistema de la economía clásica está en el centro, evidentemente hay que proceso de transformación, pero aquí realiza un enfoque de que este sistema, donde se produce y consumen bienes en el mercado, a través del mercado, aunque hay rezagos, evidentemente, de economías de no mercado, simplemente donde hay un intercambio, sin dinero, sin mercado, esta economía, ¿no es cierto?, se desarrolla al interior de un sistema abierto, en el cual ingresa al sistema, que este sería el medio ambiente, ingresa el sistema de energía solar. Dentro del sistema finalmente se consume acá a partir de los procesos de producción y consumo, pero existe, ¿no?, esto que sería la materia básicamente, existe un proceso de reciclaje en la naturaleza y también los procesos de intercambio metabólico de los seres vivos, ¿no?, generan, bueno, reproducción de vida en general y finalmente residuos. En cambio, en el sistema productivo también se utilizan estas materias primas, esta energía solar útil, interviene, ingresa un conjunto de inputs o servicios o bienes naturales o ambientales que le llaman economía neoclásica. Entonces, ingresa al sistema, ¿no? Y se genera, además del consumo, ¿no es cierto?, la energía que se genera en el hombre, estamos hablando de economía clásica, entonces corresponde la economía a una construcción cultural humana, ¿no?, porque administran la producción de bienes y servicios necesarios para la vida del hombre, y evidentemente también bienes superfluos, no necesarios. Bueno, finalmente, ahí este sistema de consumo también expele energía residual, y finalmente sale del sistema un calor disipado, ¿no? Entonces, esta es la interrelación. Bueno, una aplicación concreta de este sistema, para ponerle nombres y apellidos e interrelaciones, ¿no? Lo veríamos en lo que es un ecosistema global abierto. Bueno, ¿y qué es un ecosistema global abierto? Es una construcción lógica que permite analizar la interactuación. Estoy tomando términos de un artículo de Martínez Salía. Interactuación de los componentes de la atmósfera, la hidrosfera, la litosfera y la luz solar para explicar la evolución y desarrollo de la vida en la Tierra. Atmósfera, ya sabemos, que es esta capa que envuelve de gases, que envuelve a la Tierra, que genera una presión sobre la misma Tierra y también sobre los seres vivos que están en la Tierra. Entonces ahí tenemos la atmósfera. Y tenemos en la litosfera, básicamente una relación, aquí tenemos un hombre y acá tenemos las plantas. Bien, y entonces aquí en la litosfera pues se encuentra un conjunto de elementos sólidos, podríamos decir, y en la hidrosfera se encuentra un conjunto de elementos líquidos. Entonces la biosfera estaría compuesta por la atmósfera, la litosfera, la hidrosfera y el conjunto de seres vivos que moran, ¿no es cierto?, básicamente en la litosfera y en la hidrosfera. Hay seres vivos que evidentemente
como las aves que pueden volar o transportarse a través de la atmósfera, ¿no? Bueno, y acá en la litosfera estaría viviendo el hombre básicamente, ya sea acá en la hidrosfera tenemos plantas también y tenemos animales. Bueno, en fin, este es entonces un ecosistema. El asunto acá es que cuando hablamos nosotros, perdón, cuando hablamos de este sistema abierto, estamos señalando que hay un ingreso en el sistema ecológico de la Tierra, un ingreso de energía solar, ¿no? Y este sería el elemento entonces en el cual parte de la producción se realiza a partir de la energía solar, porque otra parte de estas materias primas están en la Tierra, existen en la Tierra, ¿no? Si tú ubicado ya sea bajo un estado sólido, en la litosfera, o un estado hídrico, ¿no? En la hidrosfera, o también en la atmósfera existe un conjunto de elementos que ingresan al proceso productivo. Por decir, ahora necesitamos bastante oxígeno, ¿no es cierto?, para enfrentar la pandemia. ¿De dónde se obtiene ese oxígeno? De la atmósfera, ¿no es cierto? Bueno, lo más simple, necesitamos alimentos, por decir. ¿Dónde se produce? En la litosfera, ¿no es cierto? Pero a partir, y básicamente los alimentos de origen vegetal, habrá una cadena trófica que después los vegetales van a servir como fuente de nutrientes para los otros seres vivos, básicamente los animales. Entonces ahí las plantas, vamos ahorita a aplicar este ecosistema al funcionamiento de las plantas, de los vegetales, ¿no? Va a estar estimulado, dinamizado, e incluso sin energía solar no habría plantas que no realizarían fotosíntesis. Entonces la energía solar es un elemento fundamental. Y esta energía solar entonces es la que produce transformaciones en los seres vivos, ¿no? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Entonces, estamos diciendo que no ingresa otro elemento en el ecosistema Tierra más que la energía solar. El periodo de formación de la Tierra, estos eones ádicos, en fin, donde se formó la Tierra, que se caracterizó la formación de la Tierra, bueno, sobre un conjunto de cambios, ¿no? Entonces, ese paso de la energía a materia, ¿no es cierto?, y la presencia de altas temperaturas en la Tierra y el proceso en ese proceso de formación de la Tierra, evidentemente al ecosistema de ese momento, bueno, mejor dicho, a la Tierra en ese momento, ingresaban pues básicamente los meteoritos, aerolitos, en fin, una serie de elementos externos y formaron la Tierra. Incluso se dice que el agua llegó en esos aerolitos. Era en ese entonces, periódico básicamente, la Tierra se estaba formando con el ingreso de energía y también de materia, ¿no es cierto? Pero ya pasó ese tiempo formativo y ha habido un conjunto de cambios en la Tierra, ha variado la temperatura, la energía solar ha ingresado de diferente manera, la atmósfera ha cambiado y entonces permite una absorción del calor, ¿no?, y un comportamiento básicamente de rayos ultravioleta al interior de la atmósfera, en cierto sentido. Parte de los rayos ultravioleta se quedan, que ingresan de la energía solar, se quedan en la Tierra y otros vuelven a salir. El problema, ya sabemos, ¿no es cierto?, en este momento del calentamiento global, es que una parte de esos rayos ultravioleta, debido al engrosamiento y a la densificación de la atmósfera, ya no vuelven a salir, y entonces esos rayos ultravioleta comienzan a generar un aumento de temperatura en la Tierra. Y una de las consecuencias de la densificación de estos rayos ultravioleta
es precisamente la, la contaminación a partir de dióxido de carbono. ¿Eh? Bueno, en fin, entonces, ahora en estos momentos podemos considerar entonces que un elemento fundamental que ingresa al sistema, al ecosistema, mundo, son los rayos solares. ¿Qué es energía? Que finalmente en diferentes procesos ocurridos dentro de la naturaleza y dentro de la economía, existe la generación de energía residual y finalmente un calor disipado. Si quieren un indicador, la energía solar tiene determinadas temperaturas y características. La luz tiene determinadas características, ¿no? Que permite la transformación que permite la fotosíntesis, que es la obtención, podríamos decir, o la transformación de ciertos elementos químicos dentro de la planta para generar nutrientes que son utilizados por la misma planta, por eso son autótrofos, y también sirven para alimentar a otros animales vivos. Y ahí, bueno, ya vamos a ver un poco más detenidamente la cadena trófica. Bueno, y finalmente, esta capacidad de la energía de transformar cierto tipo de elementos en nutrientes se disipa, ¿no? Se vuelve una energía residual. No tiene la misma capacidad de transformar nutrientes, pero simplemente pasa a otro estado de energía, la energía solar, con menos capacidad de transformación que la energía solar. Y finalmente esto se genera un calor procesado, disipado, ¿no? Bueno, y entonces aquí lo interesante es el enfoque tecnológico, o la base de la tecnología que ha sido desarrollada por el hombre, ¿ya? Y que vamos a ver un poquito más en detalle, ¿no es cierto? Este enfoque de la economía, de la tecnología, desde el punto de vista de la economía ecológica, y también veremos, ¿no?, la tecnología desde el punto de vista neoclásico. Bueno, en fin. Entonces, si es que estamos trabajando así, este enfoque, ya habíamos llegado a este concepto de qué es, cuál sería el ecosistema en el cual que se ubica en la biosfera, miren, entre luz solar. ¿A dónde entra la luz solar? Evidentemente a toda la atmósfera, pero es absorbida básicamente por las plantas para generar un conjunto de nutrientes, ¿no? Y miren, este sería el ecosistema abierto de una planta. ¿Qué es lo que ingresa en la planta, a este ser vivo, a este organismo que procesa, que tiene realiza un metabolismo, ¿no es cierto?, para reproducirse y después generar otros elementos que puedan ser útiles para los otros seres vivos. En primer lugar, ingresa luz, ingresa agua, ya sea en la planta, tiene raíces, por donde absorbe la humedad del agua, pero también de la atmósfera absorbe agua. Pero ya, entra, entonces ya no vamos a ver el mecanismo de absorción, sino el de transformación. Ingresa desde un punto de vista sistémico. Ingresa luz solar, ingresa agua, e ingresa dióxido de carbono y otros nutrientes más, compuestos a partir precisamente de una parte. Aquí ya tenemos chon, o sea, una parte de chon, o sea, carbono y oxígeno, pero también ingresa nitrógeno y hidrógeno. Bueno, en el agua también ingresa hidrógeno. Entonces hay un conjunto, y acá ingresan otros componentes, como el fósforo, por ejemplo, que es importantísimo. Debíamos integrar en el chon el fósforo, porque el fósforo es un elemento químico fundamental para la formación del ADN. El ADN simplemente es un conjunto de compuestos en base al fósforo, más el azúcar o, bueno, la glucosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, entonces ahí ingresa un conjunto de nutrientes. Hay un procesamiento acá interno para la generación de los propios nutrientes de la planta, pero sale de este sistema agua, oxígeno,
calor y también ingresan nutrientes. Estos nutrientes van a ser aprovechados por los animales, básicamente. Y en su descomposición seguramente van a ser reutilizados por la misma planta, etc. Y entonces este proceso de transformación del efecto de la luz solar sobre la capacidad transformativa de las plantas se llama la fotosíntesis. Entonces, este es un sistema abierto, donde el factor dinamizante es la luz solar. Y entonces acá cuando si nos ubicamos en este esquema, ¿no? Estamos viendo que acá como parte del, entonces la generación de nutrientes, absorción de nutrientes eh, y transformación en otros nutrientes por las plantas mismas estaría en esta parte del reciclaje. Y entonces, y concretamente, ya ubicándonos en este punto, aquí hay la interacción de un conjunto de ciclos al interior de la planta, que similares ciclos también se producen, o sea, se generan o existen fuera de la planta. Un ciclo importante, por ejemplo, macroscópico, podríamos decir, es el ciclo del agua. Y ahí tenemos varios ciclos dentro de los seres vivos, dentro de la planta, pero también en toda la biosfera. ¿Dónde está nuestra biosfera? Aquí hay un ciclo importante del agua. Y dos tipos de ciclos vamos a ver. Uno son los pequeños ciclos del agua. Por ejemplo, un pequeño ciclo es, ¿cómo se llama? El ciclo del agua que como consecuencia, por ejemplo, de la temperatura, del calor y de la luz solar, ¿no? Y del calor que genera esa luz solar, por ejemplo, permite una evaporización del agua hacia la atmósfera, la transformación del estado líquido del agua a un estado gaseoso que se ubica en la atmósfera. En la atmósfera habrá un proceso de enfriamiento y ese agua en estado gaseoso se enfriará y ¿cómo se llama? Caerá a la litosfera en forma de lluvia, nieve, ¿no? Granizo, en fin, una serie de estados especiales de la naturaleza o del agua, y entonces acá se producirá, ¿no? ¿Cómo se llama? Una humidificación de la litosfera en terrenos adecuados para la agricultura. Entonces, y la lluvia otra vez irá básicamente a los depósitos de agua que en el caso de la Tierra, ¿no es cierto?, están ubicados básicamente en el mar y también en los lagos. Acá en este proceso también una parte del agua se quedará en los nevados, ¿no es cierto?, dependerá de la altura en que se encuentra la litosfera y se quedará atrapado, podríamos decir, en los nevados, en los glaciales. Y entonces ahí bajará, habrá un deshielo, acá habrá un discurrimiento del agua a través de los ríos, etc. Y también los glaciales, cuando entra un proceso de glaciación, generan corrientes de agua que otra vez va al mar. Ese sería, por ejemplo, un ciclo muy general. ¿Bien? A ver, un momentito, por favor.
Perdoné la interrupción. Bueno, estábamos en... Bueno, estábamos entonces en esta existencia, por ejemplo, del ciclo del agua, ¿no? Entonces, ese ciclo del agua sería parte, ¿no?, de acá este concepto de reciclaje, ¿no? Entonces, el reciclaje en el agua será la variación, ¿no es cierto?, de estados del agua. Bueno, hemos visto en términos generales, pero eso es, si ustedes quieren, un ciclo vertical. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí hay un ciclo vertical del agua. Pero hay otro ciclo horizontal, podríamos decir, que ocurre en la superficie o en la hidrosfera, sí, en la superficie de la hidrosfera, ¿no? Entonces acá el sistema, el ciclo del agua sobre la superficie del agua, sí, sobre la superficie de la hidrosfera, ¿no es cierto? Tiene como referentes básicos los polos, ¿de acuerdo? El polo norte y el polo sur. Y entonces, a partir de estos polos, podríamos decir, bueno, dentro de la hidrosfera también hay corrientes marinas de diferentes temperaturas. Nosotros conocemos dos corrientes marinas que afectan nuestro territorio. Una es la corriente Humboldt, que es una corriente de agua fría, de baja temperatura, y otra es la corriente del Niño, que ¿cómo se llama? Es de agua caliente. Entonces, cuando la corriente del Niño, por ejemplo, se prolonga o eleva su temperatura, tenemos grandes problemas climáticos en todo nuestro país. Bueno, y esto también afecta a otros países porque esto llega hasta más allá de Estados Unidos, esta corriente del Niño. En cambio, la corriente ¿cómo se llama? De Humboldt es una corriente fría y ¿cómo se llama? Disminuye la temperatura de la atmósfera, la costa, frente a nuestra costa peruana, no, y eso también amortigua, hace que haya un clima más templado, si no habría un clima más elevado en nuestras costas e incluso en nuestra cordillera, ¿no? Es parte de la literatura. Bueno, entonces, otras corrientes marinas importantes en la que se generó, por ejemplo, cuando este dique en Estados Unidos se rompió y generó en pleno periodo de deshielo, y genera, ¿no es cierto?, una otra corriente desde Groenlandia y que afecta también el Atlántico, el Océano Atlántico. La corriente de Niño y Humboldt estaría afectando el Pacífico, ¿no? Y entonces esa corriente, por ejemplo, no estabiliza, sino que ha generado un tipo de clima, ¿no?, en Europa e incluso en parte del África. Y entonces el agua también tiene ciclos horizontales. Y que tiene influencia, evidentemente, también en la vida existente en la atmósfera. Ha habido proceso de adaptación a esas condiciones de vida, y entonces estas zonas, los diferentes océanos, y dentro de los océanos, bueno, el volumen influido por estos ciclos, por esta corriente marina, va a generar diferentes formas de vida o adaptación de la vida a esas condiciones, ¿ya? Bien, entonces, otro ciclo importante, que sería parte acá de este reciclaje, por ejemplo, es el ciclo del dióxido de carbono. ¿Y dónde ocurre la transformación, el ciclo del carbono? ¿Dónde se manifiesta de diferente manera? En las plantas.
acá, miren, de lo que es un elemento, cuando cuando hay exceso, como está viendo ahora, un exceso de dióxido de carbono en nuestra atmósfera, ¿no? Genera problemas, ya hemos dicho, en la circulación, podríamos decir, de energía dentro de la atmósfera, ¿no? Pero sin embargo, y hay una de las características que dice, hay que plantar árboles para recuperar la capacidad de reciclaje de las plantas del dióxido de carbono, porque nos va a permitir básicamente producir más oxígeno en la atmósfera, como un gas. ¿De acuerdo? Pero, bueno, esa es una recomendación que existe ahora por, por la disminución del oxígeno en esta atmósfera. Pues es decir, que hay menos aire puro como consecuencia de la contaminación que se sustenta en un exceso o una acumulación de dióxido de carbono en la atmósfera, que no es posible que la foresta o la vegetación existente en el planeta no es posible que procese todo este dióxido de carbono existente actualmente y nos pueda generar más oxígeno. ¿Por qué? Por dos motivos. Uno es que el hombre en la ocupación del territorio de la litosfera, podríamos decir, ha generado la pérdida, ¿no?, de vegetación en todo el planeta. Antes no solamente era un planeta azul, sino era un planeta azul con puntos verdes, ¿no? La vegetación tenía presencia en todo lugar donde era posible la existencia de plantas y se desarrollaban, y hay un proceso, existe un proceso en el cual la masa vegetal, ¿no es cierto?, había crecido enormemente. Dentro de esa masa vegetal existía la masa animal de los animales. Pero empezó el hombre a ser una especie dominante en ese ambiente y comenzó a desforestar. Hay un simbolismo que dice que una metáfora, una expresión metafórica que dice, ¿no?, que la civilización empezó cuando el hombre cortó el primer árbol y terminará cuando corte el último árbol en la tierra. Esa es la idea de, bueno, la importancia de las plantas dentro del proceso de emisión de oxígeno a la atmósfera, es suficiente para que pueda servir positivamente a las especies vivientes en nuestro planeta. Pero cuando disminuye el oxígeno, se deteriora la vida en nuestro planeta, y nosotros somos seres vivos también que vemos deteriorar nuestra vida por la falta de oxígeno y el exceso también de dióxido de carbono. Por ejemplo, entonces, bueno, este ciclo lo detallamos un poco más y otros ciclos más, y que permiten explicar de manera este concepto de reciclaje. Entonces, y también este proceso productivo. Finalmente, la tecnología, una parte de la producción de bienes para el consumo de los seres humanos, una parte de la producción de eso, se sustenta, esa tecnología para la producción de una parte de los bienes que consumen los seres humanos, se sustenta en este proceso de reciclaje que existe en la naturaleza. Bueno, nos quedamos acá, muchachos. Nos vemos entonces el lunes. Perfecto, gracias por vuestra asistencia. Ok, chao. Pueden retirarse, pueden retirarse.